¿Dónde está Nicolás? ¿Quieres ver a Nicolás? Entrégate. Pues mira, chao, Velo. Jamás lo vas a volver a ver. Es Carmencita. ¿Qué le hiciste? ¿Qué le hiciste? ¡Contesta! Es Carmen. Mientras menos sepas es mejor. Carmencita ya está libre y ya no está entre nosotros. Cuando el patrón habla, usted lo que tiene que hacer es caso, ¿sí me entiende? Las cosas se hacen cuando él quiere, como él quiere. ¿Estamos? Ah, ya sabes cómo es, flojito y cooperando. ¿Vas a trabajar con tu hijo o sin él? Pues bueno, señor presidente, ya llegamos. Lo quiero flojito y cooperando. ¡Suéltame, hijo de la ch... ¡Suéltame, ¡Suéltame! Ustedes, ¿Sabes qué es este lugar? suéltame. No me has contestado la pregunta. Esta es una fotografía de lo que hace tu gobierno. Es una fotografía de lo que te representa a ti como presidente. No entiendo cómo pueden vivir en este lugar. Y pensar que mi pobre hijo tuvo que pasar por este infierno. Mi pobre Nicolás. Vos sos la mamá de Nicolás. Indira Cárdenas. Disfruté encerrar al gallo en el hoyo en el que está. Y voy a disfrutar mucho viéndolo pudrirse, pidiéndome perdón en donde está. Y mientras ustedes son convertidos en abono, voy a disfrutar verlos pudrirse mientras inauguran calles, plazas, ciudades con mi nombre. ¡Levante las manos, señor presidente! ¡Y entregue el arma! ¡Está rodeado! Saluda a la cámara, señor presidente. Ayudarlos a pasar la droga no me va a mantener con vida para siempre. Soy desechable. Apenas ellos sepan cómo se hacen las cosas, apenas conozcan el del negocio, pues ya, me matan y listo, no tengo salida. Todo lo contrario. Vas a estar entrando y saliendo de este rancho. Y en cualquier momento vas a tener la oportunidad para escapar. Y eso fue una oportunidad que ni Carmen ni yo la tuvimos. ¿Hace cuánto murió? Se la llevaron ayer y la regresaron así. ¿Ayer? No. No. Esta persona tiene muchos más días de muerta. Le metiste un plomazo a mi carnal. Y la que sigue eres tú. No me digas que aquí me vas a venir a matar. Lo que yo haga o deje de hacer contigo es cosa mía. ¿Ves lo que tengo aquí atrás de mí? Le decimos la Santa Muerte. Y seguramente la pusieron ahí para ver si revivían a sus muertitos, a toda esa gente que desapareciste para que viniera a cobrar venganza. ¿No la conocías? No, ¿verdad? Por tu cara se ve que no. Pues aquí está, mijo. Te presento a la huesuda. ¡Vicente! Dormir. No están. Tranquilo, el presidente no se nos va a escapar. ¿Dónde está mi carnal acá? La gente ven
Ignorantes siempre creen esas cosas. No me digas. Pues lo que tú quieras, ¿no? Pero por lo menos tenemos aquí a una huesuda que nos escuche. Y la verdad es que si yo fuera tú, pues me iba hincando. ¿Qué te crees que piensas que te puedes poner a la altura de un presidente? ¿Eh? Suéltala, suéltala. Tú no eres mi presidente, así es que matarte me vale madres. Estás mejor. Licenciada, ¿sigue ahí? Sí, lo vi todo. Y esto es lo que yo necesito para acusar a Gregory Jones de violación y acoso sexual. No, por favor, no haga eso. Lo que pasa es que Greg no es así. Está tomado, está haciendo tonterías. Por favor, No. les explico que no le haga nada. Eso está mal, eso es un montaje. ¿Cómo lo consiguieron? Licenciada Cuevas, no solo ha obstruido a la justicia, sino también ha sido investigada por sus nexos con la familia Acero Quintanilla y trabajar con la coyota Vicenta Acero. ¿Qué le pasa? Pero el gallo Quintanilla lo acaban de sacar, lo acaban de liberar. Yo no tengo nada que ver con ellos. ¿Cómo volvió Aida Franco al rancho de la familia Jones si no tiene visa? ¿Dónde está su parole? ¿O que cruzó ilegalmente con la señora Acero? Por favor, pero mantén la calma. ¿Sabe que usted no tiene ni idea de cómo maltratan a esos migrantes como Aida Franco, eh? Licenciada, está usted presa. ¿Qué? Perjurio contra el gobernador, tráfico de personas, ocultar pruebas, así como desacato. Por favor. No, ustedes no pueden hacer eso, no pueden. Dicho eso, vamos a repartir de nuevo despensas en todo Matamoros. Tráiganse todas las mujeres. Venga. Luego con las mujeres. Chepina, pon orden, por favor, hombre. Oiga, no, hablando en serio, gallo. Lo que sí te encargo es a mis niños y pues sus escuelas, sus útiles, que aprendan, ¿no? Claro que sí. Yo le voy a encargar, señora, a su hombre y a este matrimonio. ¿Por qué no aprovechamos ya que mi compadre está libre y el perro del presidente Roca preso para irnos de luna de miel? Ya se tardaron, cuñado. Yo quiero que me den netecitos. Uy, doña Victoria, pues deje que practiquen primero, ¿no? La luna de miel. Eso está, Chepina. Mi papá no había llegado a estos números desde que empezó la campaña. Vas a ganar la alcaldía, pa. Eso sí, ni siquiera cuando te asesoraba la eminencia en la política, el triple RS, que en paz descanse. Así es. Pues yo quiero agradecerles a todos ustedes por ayudar en mi liberación. Pero en especial a ti, Chepina. Gracias. Gracias por mantener a esta familia unida. A pesar de que esos desgraciados quisieron separarnos. Gracias, amigo. ¿Será que es el señor Romero? Sí, estoy bien, estoy bien. Bebote, chao. Bien sacado. Síganos. Le he fregado, teníamos esos tiros. Espérate. No salgan. Vente, mijo. Está en una camioneta parada, una blanca. ¿Dónde las camionetas? ¿Dónde están las motos? ¿Las motos? ¿Ven esa torre? Es donde están todos los sensores de movimiento y de calor, pero del lado americano. Yo creo que si caminamos por acá pegados, es más difícil que nos vean por el ángulo. Eso ya lo siento. ¿Puede ser algo nuevo? Polimigra, ya vamos a llegar. Nomás nos traes dando vueltas como tarugos. ¿Por qué hace rato dijiste que ya íbamos a llegar a los túneles y nomás no Estamos es llegando, estamos llegando, si están por aquí. Esto es para todos los Acero Quintanilla. Con dedicatoria especial a la Coyote y al gringo Phillips. Se tronaron al presidente, pero hasta ahí llegaron. Esta es la última advertencia. A la otra no nos van a ver venir. Con nosotros nunca se acaban las sorpresas mías. ¿Lo mío? Simón. Phillips.
Soy yo, Frida. Te necesito. Frida, ¿qué pasó? Sé que te dije que si te metías con mi hijo te iba a meter preso, pero la que está presa soy yo. ¿Cómo que estás presa? ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? No tengo mucho tiempo para explicarte las cosas, pero lo que pasa es que se llevaron a Diego, se lo llevó el servicio social y el único familiar que tiene eres tú. Por favor, necesito que vayas por él, sí, te lo ruego. ¿Qué pasó? Acompáñame, ahora te cuento. Ven, ven, acompáñame. A ver, esta carpeta te la dejo. Deja todo, deja ahí. Pues yo tengo algo mucho más valioso que eso. Yo tengo información del cártel de Tijuana. Sé dónde está el rancho del Indio Amaro, donde tienen toda su merca. Y eso es mucho más de lo que le pueden sacar al gobierno del otro lado. Te lo suplico, no me mates. Te lo suplico, por favor, no me mates. No me mates. Los petates, no, te lo suplico. Sí, yo no te dije nada antes porque él tampoco sabía nada. Yo no sabía dónde vivía. No me lo reproches. Daniel es tu papá. Tu papá es el que te está cuidando ahora. ¿Tú eres mi papá? Él y Vicenta también son tu familia y si quieres lo puedes poner aquí también. Y a Vicenta también. Y no me voy a enojar. Te amo muchísimo. De aquí a la luna 1000 veces más. Diego, yo sé que es demasiada información, pero poco a poco la vas a poder procesar y nosotros te vamos a ayudar. ¿Ok? Yo te puedo asegurar que tu papá se siente bien orgulloso de tenerte como hijo. ¿Podemos ablandar más? Le damos unos madrazos. ¿A dónde me llevan? Yo quiero hablar con Romero. ¡Quiero hablar con Romero! Aquí estoy, migra. Llegó la hora de tu graduación, querida. Sáquenla. Gracias por ser tan maduro y por entender todo esto, mi amor. Tranquila, mamá, estoy muy orgullosa de ti. Y gracias por dejarme conocer a mi abuelita Victoria y a mi papá Daniel. Mi abuelita casi no se acuerda de nada, pero es muy buena onda. Te amo mucho. Te amo muchísimo. Yo no sé qué haría sin ti, mi amor. A ver, necesito que todos estén concentrados. Esta es nuestra gran oportunidad de dar con el rancho del Indio Amaro. ¿Estamos? Aquí va a pasar el camión de los expresidiarios. Va a venir por Dona, Texas y por el Río Bravo. El gringo va a estar en su posición dándonos la señal en cuanto el autobús mexicano pase. Según los informes que tenemos, este autobús pasa en 1 hora. Gringo, ¿ya estás en posición, amor? Todo bien por acá, baby. Despejado. Sigo atento. Hágale, amor. No me sorprendería que esos tijuanos aparecieran para tratar de secuestrar el camión. Hasta los expresidiarios les sirven como mano de obra. Hay que aprovechar para partirles la madre, ¿que no, gallo? No, no te preocupes de eso, chavalón, que eso no va a pasar. En cuanto veamos que la gente se abalanza sobre el camión, ahí les caemos a sorprenderlos y que crean que los arrestamos. ¿Estamos? A ver, mijo, nada más no quiero una guerra de esto, ¿eh? No se te va a calentar la cholla como siempre lo haces, gallo. Una vez que Daniel nos dé la posición de que el camión ya cruzó por la carretera, Salvador, Bebote y yo vamos a estar de este lado checando que todo esté bien con el camión. ¿Estamos con eso? Ah, bueno. Y el gringo nos va a dar la posición en cuanto pase. En cuanto el camión entre al lado mexicano, entonces ahí sí vamos a agarrar y vamos a hacer todo el desmadrito que tenemos planeado. Telemundo, enemigo íntimo. Fernanda es Roxana Rodiles, misteriosa. Yo solo hice lo que Federico me pidió. Raúl es Alejandro Ferrer, impredecible. ¿Me vas a ver a mí la cara? Con ellos, un elenco de grandes figuras dan vida a una historia de acción y venganza.